Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias. Todo viene de ti, todo vuelve a ti. Quiero darte mil gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Hoy quiero predicar una palabra que por favor por ahí me ayudan. Hoy quiero predicar una palabra. Ayer estaba en un dilema de dos predicaciones, pero de una otra manera Dios siempre quiere. Confiar es permitir que Dios te explique después. Confiar en Dios, ¿qué? Es permitir que Dios te explique después. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25. Confiar en Dios es permitir que Dios te explique después. Mateo, ahí sentadito está bien, gracias. Ya hemos estado de pie adorando al Señor. Mateo 14, 25. Me dice un amén cuando lo tenga. Voy a estar leyendo esta versión que todos conocemos. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La parte B de esto. Yo quiero que vamos viendo el por qué queremos, hablar sobre esto. Y voy a dar un poco de contexto de lo que vamos a leer o vamos a ver esta noche. Y es que cuando Mateo capítulo 14, unos versículos antes, hay una historia que se narra en el Evangelio de Mateo, y es la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan de ese momento? Cuando Jesús hace que los peces y los panes se reproduzcan y bendice y le da a 5,000 personas. En este momento, cuando el milagro pasa, que los 5,000 son alimentados, hay algo que Jesús hace, y aquí es donde viene el mensaje, y es que Él tiene que salir huyendo, porque la gente que lo había visto producir ese milagro lo quería coronar como rey. Y Jesús sabía que no era así como iba a ser coronado como rey. Así que Él huye y le dice y le insiste una y otra vez a los discípulos, y le dice: vayan ustedes y pasen al otro lado. Y se los vuelve a insistir, como diciendo, entre comillas, diciendo: ustedes no se quieren ir, pero necesito que se vayan. Y les insiste una y otra vez para que se vayan. Los discípulos dicen en Juan y en Marcos que ellos esperaban a Jesús, y como vio que no llegaba, decidieron irse. Pero Jesús ya les había insistido irse al otro lado. Ahora, este mensaje que vamos a empezar hoy tiene que ver con algo que usted ve en la fotografía, y ve a Jesús caminando sobre el agua, pero un grupo de personas en una barca, me tienes angustiados, preocupados. Y aquí viene la palabra del mensaje: confiar en Dios es permitirle que Dios te explique después. ¿Por qué? Porque la historia entonces cuenta que estos hombres van, y en el camino se levanta una tormenta. Una tormenta que regularmente en aquel lugar de Galilea siempre sucedía. Habían tormentas, aires, corrientes que se hacían en el agua, y entonces sucedían los momentos. A pesar de eso, los discípulos nunca habían experimentado algo parecido. Pero la historia bíblica encuentro yo, me tienes, que hay un momento dado donde ellos se dan cuenta que viene una tormenta, que las nubes se ven oscuras, que ellos sabían que venía una tormenta. Entonces querían atravesar el lago para llegar y ganarle a la tormenta. Pero Jesús lo hizo adrede, y dice que Él, yéndose aparte a orar, que salió huyendo de la gente para que no le llamaran rey, se fue y se escondió y fue a orar por un tiempo. Y dice que Él se tardó en la montaña o en el lugar donde estaba orando a propósito, para que ellos esperaran a Jesús y la tormenta se acercara. Mire cómo va trabajando Dios con nuestras vidas. Porque Dios no te va a explicar antes, te va a explicar después. Y este es el mensaje de hoy para nosotros.
muchos de nosotros buscamos siempre una explicación para poder querer entender a Dios. Y Dios nunca nos va a explicar antes. Dios nos va a explicar después. ¿Y por qué nos explica después? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Que sus planes de Él hacia nosotros son perfectos. Que sus planes de Él para nosotros no tienen ningún error. Que la historia que Él ya escribió en el cielo tiene puntos y comas, me tienes específicamente para nuestro caminar. Y esa historia que entonces Mateo cuenta, que los discípulos empiezan a cruzar, la tormenta llega y los agarra. Y entonces la tormenta, en cuanto los agarra, Jesús sabe en dónde se encuentran. ¿Sí? En dónde se encuentran. Ahora estoy dando un poco de historia para entrar ahorita a esos puntos que queremos ver. Pero entonces dice que Jesús, quedándose más tarde, los discípulos se atreven a irse y dijeron: vámonos, porque si no nos va a agarrar la tormenta. Ellos no esperan a Jesús, se van. Pero Jesús, vuelve a repetir, lo hace al drede, lo hace con propósito. ¿Cuál era el propósito? El problema era de los discípulos, es que habían visto un milagro tan grande que ellos querían ser parte de esa promoción que a Jesús le estaban dando. Ellos querían ser parte de la foto de lo que estaba sucediendo. Es decir, ellos querían ganarse fama a través de lo que Jesús estaba haciendo. Y los discípulos no habían sido llamados para ganar fama, habían sido llamados para ser tratados por Dios y luego ser instrumentos de Dios. Entonces los discípulos, al querer así, Jesús les dice: váyanse, ándale, vayan, crucen. Pero Él, en el momento que le dicen crucen, ellos, vuelvo a repetir, lo esperan y pasa lo que ellos no se imaginaban. En el momento dado que la palabra dice, entonces Mateo dice: y más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A Jesús lo habían visto ver milagros, lo habían visto producir comida para 5,000. Lo que nunca habían visto a Jesús era caminar sobre las aguas. Era algo para ellos muy fuera de lo común. Era como, bueno, ya vimos a Jesús hacer milagros, pero verlo caminar sobre el agua y luego en la tormenta, es como que no es algo normal. Ahora, para los discípulos parecía que esto, era algo loco, que no era Jesús quien nos había encontrado caminando en el agua. Cuando Jesús empieza y se mete sobre el agua y los encuentra, porque Él sabe que lo que están pasando, empieza el trato de Dios con los discípulos. Yo siempre he dicho esta parte: cuando tú estás acostumbrado a caminar con gente que los escuchas a orar, pero tú nunca oras, te va a tocar un día quedarte solo para aprender a orar a solas. Cuando tú has caminado con gente que siempre te anima, un día te vas a quedar solo y vas a tener que confiar en Dios, que Él es el único que puede animar tu espíritu. Muchas veces nosotros el confiar y permitirle a Dios que Él nos explique después, nos cuesta. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros en esta casa y ahí en sus casitas le hemos preguntado a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Todos nosotros le hemos preguntado en algún momento al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces le hemos preguntado más de 3, 4 veces, ¿no? ¿El por qué? Porque queremos explicación. Porque queremos que Dios venga y se siente con nosotros y nos explique el por qué. Y buscamos, una respuesta de Dios. Y ahí viene la pausa donde muchos de nosotros llegamos a un desánimo y decimos: Dios no me está respondiendo. Yo le he preguntado una y otra vez a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto, el otro? Y preguntar a Dios para encontrar una explicación. Pues ya lo entendiste en tu propia vida, que Dios no te va a venir a explicar, lo va a hacer después. Porque si tú le explicas hoy, van a haber cosas, que tú no vas a querer hacer. Si tú le explicas hoy, si Dios viniera y te enseñara el camino en el cual te toca de aquí a 10 años,
muchos de nosotros no quisiéramos seguir adelante, porque el camino vas a encontrar muchas piedras que Dios ya se encargó de ellas, pero te van a servir para crecer, te van a servir para poder creer más en Él, te van a servir obstáculos para que confiar más en Él. Si Él nos enseñara el camino de aquí a 10 años, nos asustaríamos. Por eso es que Dios no te da explicaciones cuando está tratando contigo, cuando está tratando conmigo. Porque aunque le preguntemos bajo un llanto, bajo una desesperación, el por qué, Dios va a decir: hey, no te puedo explicar ahora, pero te voy a explicar después. Y cuando yo te explique después, vas a entender el por qué no te expliqué en el momento que me preguntaste. Porque esa parte de nuestra vida, ¿me entiendes? Siempre queremos encontrar una manera que en el explicar se nos haga más caminar. Oh no, Dios ya me explicó, así que ya sé por dónde ir, va a ser fácil el camino, gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiendes? Es fácil si Dios te viniera y dijera: ¿sabes qué, hija Mónica? De aquí a 5 años todo irá bien, y cuando te encuentres allá vas a ser la mujer que hoy estás soñando. Y te diría: wow, qué hermoso, yo le doy. Pero si el camino de aquí a 5 años, ya sabes que van a pasar momentos difíciles y vas a llorar, de aquí a 3 años va a pasar algo que te voy a fortalecer, pero no lo esperabas, pero yo estoy en control. Y uno diría: oh my God, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero que llegue esos 3 años. Por eso hay cosas que Dios muchas veces no nos lo explica, porque si nos lo explicara, ¿me entiendes? No quisiéramos obedecer, no quisiéramos hacerle caso a Dios. Y porque Él, ¿me entiendes?, tiene todo en control y anhela que alguien confíe en Él. Él sabe que un día se sentará contigo y te explicará todas las cosas que tú has querido saber. Y esa es parte de la vida. Y yo quiero entrar hoy al mensaje de esta manera. La fe no es, me tienes que debes de entender el proceso. La fe que tienes que tener y que Dios nos pide no es que entiendas el proceso, es conocer a la persona que te metió al proceso. La fe no es entender el proceso. Fe no es entenderle a Dios lo que está haciendo, porque no lo vas a entender. Nunca vas a entender el proceso de Dios, por más que le preguntes. ¿Sí? No entenderíamos, ¿me entiendes?, de qué manera Dios lo trabaja. No entenderíamos por qué Dios hizo que la tormenta se acercara y tocara a aquellos hombres que querían salir en la foto, pero ahora estaban llorando, pero ahora estaban clamando, pero ahora estaban asustados a una tormenta. Pero cuando estaban en tierra firme, querían ser de la foto, querían ser parte de la parte que iban a poner a Jesús como rey. Pero ahora están en medio de una tormenta donde ya no quieren estar en la foto. Lo único que quieren es que alguien les ayude. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando tú estás, me tienes en esa parte que no entiende los procesos de Dios, lo único que queremos es que Dios nos ayude. Y muchas veces Dios no va a llegar a ayudarte cuando tú le preguntes, porque es necesario que el proceso sea así. Entonces la fe no debe de entender procesos, deben de entender a la persona a quien te metió al proceso. Y cuando tú conoces a la persona que te mete al proceso, voy a decir esto: conoces el carácter de la persona. ¿Ustedes creen que estos hombres, haber visto que Jesús alimentó a 5,000 personas y que sobraron 12 canastas todavía, no tenía que haber una fe en ellos de decir: Dios va a venir ahorita y nos va a salvar en la tormenta? ¿Viste un milagro tan poderoso? Era como para confiar que Dios los iba a librar de esa tormenta. Mas sin embargo, cuando no llegamos a conocer el carácter de esa persona, hablando de Jesús, nosotros dejamos de confiar realmente. Porque conocer a Jesús, conocer el carácter de Jesús, tiene que ver con su amor, con su fidelidad. Tiene que ver, me tienes, con ese poder que Él tiene. Cuando tú conoces a la persona que te mete al proceso, tú sabes que Él tiene control de tu vida. ¿Va a doler? Sí. ¿Va a desesperar? Sí. ¿Te va a asustar por momentos? Sí. Pero conoces el carácter de la persona que te metió al proceso. Él tiene poder, Él tiene fidelidad, Él tiene amor. Y porque tiene eso y conoces su carácter, confías que Él va a cuidar de ti. Y eso es lo que Dios anhela. Dios no quiere que tú le estés preguntando cómo y por qué.
sino que confíes que Él en su carácter tiene control de nuestra vida, que tiene poder para que nadie te toque. Si la tormenta se levanta, Él va a tener cuidado de ti. Si en el momento dado que el enemigo quiera atacarte, Él te va a defender. Pero Él quiere conseguir un pueblo que no solo quiera tener fe para pasar los procesos. Él quiere que tengamos fe en la persona que provoca los procesos. ¿Me siguen? Él no quiere, me tienes que decir: ay, Señor, ayúdame en mi proceso, ayuda en mi proceso, Señor, ya no puedo, ya no aguanto, ya no esto. Usted sabe que entonces las olas, la tormenta tienen que ver, me tienes, con nuestras situaciones de la vida. A veces hay momentos, tormentas que Dios permite que se levanten, no para hacerte daño, sino para hacerte mejor de lo que eres hoy. ¿Cómo quieres que Dios se muestre a ti? ¿Cómo es que quieres ver la gloria de Dios? ¿Cómo es que quieres, me tienes, rendirte a Dios si no permites que Dios, me tienes, venga y procese nuestra vida? Ahora, que la tormenta es fuerte, aunque la tormenta no es fácil, hay alguien que tiene control de eso. Él tiene poder, Él fue quien provocó la tormenta y Él tiene poder para quitarla. Lo que pasa es que ¿qué buscamos todos los días nosotros? La solución. Le preguntamos a Dios: Señor, ¿y si tú me explicas qué es lo que está pasando? Y queremos encontrar una razón para que estemos tranquilos. Y encontrar explicación de Dios es como: entonces todo estará bien. Qué bueno que todo está bien. Porque eso es lo que queremos. Cuando usted tiene un problema, quiere solucionarlo y preguntar. Si el IRS le habla ahora en los taxis y le dice: tú no te vamos a dar nada, te vamos a pagar, y dice: no, pero no me toca pagar. Usted le va a hablar y así le va a preguntar: ¿por qué? ¿Verdad? Porque queremos una solución. En la vida con Cristo ese es el problema, que con Cristo no podemos ser así. Con Cristo no vamos a encontrar solución, porque si Él hizo la tormenta, Él sabe por qué es que la provocó. Él sabe por qué es que está tratando, me tienes, con nosotros. Entonces la fe no es para entender el proceso, sino, me tienes, es conocer a la persona que te metió al proceso. Y yo te dije una vez más y digo esto: no se trataba, me tienes, de que ellos dijeran: esta tormenta va a pasar. No, ellos sabían que estaban corriendo peligro, pero querían solución, querían entender cómo es que podían librarse de esto. ¿Sí? El derecho de saber o no saber. El derecho de no saber, y yo quiero que usted note esto y quiero explicarlo un poco más despacio, porque aquí nos hemos encontrado muchos en esta situación. El derecho a no saber. Te tienes que dar el derecho a no preguntarle a Dios cuando sabes que es Dios tratando contigo. El problema es que queremos saberlo todo, pero queremos saberlo todo no para obedecer, sino para encontrar calma en nuestro corazón. Queremos saber el por qué Dios lo está haciendo para encontrar paz en nuestra vida, y ese no es el propósito. Por eso te tienes que dar el derecho a no saber. Y el no saber es confiar en Dios. El no saber por qué lo está haciendo, no lo está haciendo, déjaselo a Dios. Si el por qué no lo ha hecho hasta ahora y has orado por días, por meses, déjaselo a Dios. Porque si confías en Dios, déjaselo a Él. Date el derecho a no saber. Porque vuelvo a repetir, si Dios te enseñara y dijeras: ¿por qué es que me está pasando por esto? Y voy a poner algo drástico en mi vida para no tomarlo con usted, pero a lo mejor Dios está tratando conmigo y me está acercando más a su presencia. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que en 3-6 meses yo voy a morir. Y como Él sabe que yo voy a morir y que ya llegó mi reloj de tiempo de la vida, Él me está preparando y me está empujando a su presencia. Porque el anhelo de Él no es que mi cuerpo esté bien, el anhelo de Él es que mi alma esté bien. Y aunque yo no lo esté entendiendo por qué me cayó, me vino lo que me vino, lo único que tengo que aprender es a no saber lo que está pasando. Porque si yo le pregunto: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y entonces Dios abre una ventana y me enseña el panorama. Me dices: hijo, te estoy preparando porque en 3 meses vas a morir. ¿A alguien le gustaría saber eso? Por eso hay cosas que Dios no explica ahora. Te explicará después. Hay cosas que tienes que en el camino, vuelvo a repetir, tú no lo sabes, pero Él ya lo preparó. Él ya va a librarte, Él va a defenderte.
Pero hay cosas que nosotros queremos preguntar. Por eso hablamos de esto. ¿Sí? Si confiar en Dios es darle la oportunidad a Él a que te explique después. Me tienes el derecho de no saber. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que vivimos en una cultura, en una generación de que exigimos respuesta inmediata. Exigimos en nuestra cultura, en nuestra generación que estamos, exigimos una respuesta inmediata. Por eso hoy usted tiene y paga ese Prime, ¿no? Voy a ordenar algo en Amazon y me llega. Es mentira eso, porque yo no sé cómo es que ustedes pagan, pero si va a ordenar, ordénelo con una semana anticipada. ¿Para qué está pagando algo que no? Porque estamos en una cultura donde queremos las cosas instantáneas, rápidas. Y por generaciones hemos buscado esa parte donde queremos que Dios nos responda de igual manera. Más sin embargo, la madurez espiritual, ¿me entiendes?, alcanza a entender esa parte de me tengo que dar el derecho a no saber. Porque al dar el derecho a no saber quiere decir entonces que mi fe, mi confianza está impuesta en Jesús. ¿Te va a tocar llorar? Sí. ¿Te va a tocar, me tienes momentos dados, batallar, hacer berrinche? Sí. ¿Te va a tocar no sé, preguntarle muchas cosas a Dios? Sí. Pero me tienes el gusto de no venir y saber por qué es que Dios está trabajando contigo. ¿Sí? No preguntes, solo confía. Porque muchos de nosotros nos la hemos pasado preguntándole a Dios. Y lo que menos hacemos, ¿me tienes?, es un momento de... Imagínese que Dios venga a revelarte algo y te dice, ¿quieres saber? Okay. Y se lo revela. Ok, ya ahora que lo sabes, quiero que me obedezcas. Y tú no se quedas así como, pero ya sé qué va a pasar. Te tengo que obedecer ahora. ¿Querías saberlo? Te lo revelo. Pero ahora te toca, como ya lo sabes, te toca obedecer. Muchas veces es que Dios es tan sabio con nuestras vidas. Y por eso las cosas que no nos explica hoy, un día lo hará. Porque hoy no estamos maduros suficientes. Nuestra fe a lo mejor no está a un nivel donde Él tiene que revelarnos. Pero va a llegar un día donde lo hará. Va a venir un día donde tú, me tienes, y yo vamos a tener esa revelación. Y cuando sea esa revelación, vamos, me tienes, tras la obediencia que Él espera de nosotros. Imagínese a un Abraham que Dios le hubiera abierto todo el panorama y que le deja, ¿sabes qué? Deja tu familia y ve a la tierra donde yo te mandaré. Y que Abraham le hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? ¿Me puedes decir más o menos un poquito? ¿Puedes abrirme la ventana para ver qué va a pasar? Si Abraham no hubiera visto lo que venía más adelante, si Dios le hubiera enseñado que en el camino iba a tener un hijo llamado Isaac, y que en la revelación le hubiera enseñado que Abraham estaba viéndose, Abraham subiendo con Isaac a la montaña para crucificar a su hijo, ¿usted cree que hubiera salido de su casa? Hay cosas que Dios no te revela por eso. Porque si te lo revela ahora, vas a decir, no, pues no voy a poder. Y ya no vas a obedecer. Si así nos cuesta, imagínense viendo. ¿Me está siguiendo en eso? Confiar en Dios me tiene que permitir que Dios te explique después. Pero hoy tenemos que confiar en Él. Yo sé que es una parte que nos cuesta. Yo sé que es una parte que no es fácil. Pero si la practicas poco a poco, un día vas a ser fortalecido en tu fe, que ya no vas a preguntar por qué. Vas a confiar. Vas a decirle al Señor, Señor, yo no lo entiendo, pero tú lo sabes todo. Esa es la capacidad que Dios nos quiere dar. Y quítese esa mentalidad de que no, pastor, es que usted es pastor, o no, porque usted es líder. Quítese esa mentalidad de la que nos dijeron un día. Usted es hijo, usted es hija. Usted es mismo comprado con la sangre de Cristo igual que yo. Usted me tiene rescatado por misericordia igual que yo. Así que no cambia nada. Dios anda buscando no a pastores que obedezcan, anda buscando a un pueblo que obedezca. Si hubiera dicho pastores, entonces todos seríamos pastores aquí.
y pastoras, mujeres. Pero Dios no llamó a pastores a obedecer. Dios llamó a un pueblo a querer, me tiene que aprenda a obedecer, aun cuando no estés entendiendo nada. Ahora, ¿dónde cae la palabra de obedecer? Cuando Jesús dice la palabra que a la cuarta noche vigilia se le acerca, ellos se asustaron y dijeron: un fantasma. Y Jesús le dijo: no, soy yo. Y les gritó: soy yo. Y de repente, ¿qué dice Pedro? Maestro. Yo me imagino que porque era madrugada, la neblina que se pone al ras del agua. ¿Alguien ha estado de madrugada en un río? Qué hermoso es eso. Pero ahí no era un río, era un mar, no una tormenta, perdón. Y entonces, cuando él se para y va caminando en el agua, hay una palabra que me empecé a ver en los 4 evangelios. Y los 4 evangelios, Lucas y Marcos y Juan, hablan algo diferente a lo de Mateo. Dice que Jesús estaba como queriéndolos ignorar mientras caminaba en el agua. Pero no era tanto de ignorar, sino quería hacer lo mismo que hizo con Moisés cuando le dijo: yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo: no, solo vas a ver, me tienes parte de mi espalda. Él estaba haciendo lo mismo para que los discípulos pudieran reconocer. Mas sin embargo, en medio del miedo de la tormenta, lo menos que hicieron es reconocer a Jesús. Por eso vuelvo rápido atrás. Cuando tú no conoces al autor de tus procesos, Jesús puede pasar tan cerca y no vas a entender que Él está ahí, me tiene contigo. Por eso es importante que conozcamos al autor de nuestros procesos. Deja la mentira que es el diablo que te está metiendo a tus procesos. No, es alguien que te escogió y te está mejorando a hacerte tu mejor versión. ¿Me tienes que somos nosotros ahora? Dejemos de echarle la culpa al diablo, de que el diablo no tiene nada que ver. Tú eres propiedad de Cristo, y porque propiedad de Cristo, Dios va a tratar contigo, no el diablo. Tú no le perteneces al diablo, tú le perteneces a Cristo. Y todo lo que venga sobre tu vida no tiene que ser el diablo, tiene que ser Dios, el autor de tu vida, el que empezó la obra en ti y que la va a perfeccionar en nuestra vida. Este es el deseo de Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa con la iglesia? El diablo. Oh, no, es que el diablo. ¿Cuál diablo? El diablo ya otra cosa. Sé que él anda buscando tu alma, pero a lo que me refiero es que tú ya no le perteneces al diablo. Tú no le perteneces a las tinieblas. Tu vida le pertenece a Cristo. Ya estás en las manos de Dios. Y todo lo que pase con tu vida tiene que ver con las manos de Dios en nuestros trozos. Por eso es que a veces vamos a tener que confiar y no preguntar. ¿Qué es más fácil? ¿Preguntar o confiar? Preguntar. Preguntar es más fácil, ¿no? Pero confiar, no me haga confiar. ¿Cómo? Se está viendo. Pero de eso se trata nuestra vida. Amén. De eso se trata nuestra vida. Cuando Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Todos estaban asustados, incluyendo a Pedro. Pero Pedro dijo: ¿sabes qué? Algo está pasando aquí. Yo sé que ese hombre, lo he escuchado, sé que es Jesús, pero él quiere asegurar. Y no solo asegurar, yo siempre he dicho esto porque esto llegó a mi corazón un día. Pedro tuvo que decir: si tú hablas, el agua te va a obedecer. Pero si yo me bajo sin decir nada, me voy a hundir. Entonces Pedro dijo: si tú dices, si eres, me tienes, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. ¿Y qué hace? Dice la palabra que se bajó por un costado de la barca, ¿no? Y empieza a caminar. ¿Sí? Ahora, esa parte de Jesús, pero ¿cómo le hacemos? Explícanos primero. ¿Empezamos a nadar o nos tiramos un clavado? ¿Cómo es esto? La explicación. Explícanos, porque yo puedo ir a ti, pero si no me explicas, yo no sé cómo ir. La fe no pide explicaciones. La fe solo obedece. ¿Se da cuenta? La fe no pide explicaciones. La fe solo obedece. Porque imagínense viendo a Pedro: Jesús, ándale, explícanos rápido. ¿Cómo le hacemos?
¿Qué clase de oración tenemos que hacer para que la tormenta se calme? ¿Sí? Imagínense los discípulos pidiendo explicación. ¿No estamos así a veces? Pidiéndole explicaciones a Dios. Señor, ¿por qué? Explícame. No voy a decir nombre, pero sabe quién es. Hace unos, no, en el sentido de platicar lo que ahorita viene en mi mente. De que hablamos con un hermano y decíamos esto. Muchas veces, a veces no entendemos las cosas que nos suceden. Y yo he estado en esa parte donde a veces le digo, Señor, y yo le he contado a ustedes que Dios volvió a llamar mi vida en medio de una tormenta familiar. Yo le dije al Señor, ¿por qué me estás llamando ahora si lo que menos quiero es obedecerte? Pero es que Dios no te viene a explicar. Dios solo viene a mandar para ver si tú quieres obedecer. Hay gente que quiere conocer a Jesús, pero quiere conocer con explicaciones. Quieres conocer a Jesús, el poder de Dios, pero quieres explicaciones. Quieres que Dios haga milagros en tu familia, en tu casa, en tu vida, pero primero quieres explicaciones. Quieres ver la gloria de Dios, pero quieres primero la explicación. No, la explicación no viene hasta después. El proceso es primero. La obediencia es primero, la fe es primero, y luego viene la explicación. Puedo decir con toda confianza que hoy estoy parado acá y volteo atrás y digo, wow, si me hubieras explicado aquel día cuando te pregunté, a lo mejor no me hubiera movido de ese momento. Pero hoy puedo voltear atrás y puedo decir que Dios hoy puede explicarme cosas que yo no entendí hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Porque aquel día, hace 20 años, yo no estaba listo para entender la explicación de Dios. Pero hoy puedo voltear atrás y digo, wow, ahora entiendo el por qué no me diste la explicación. Muchos de nosotros estamos en esa etapa. Hoy no hay explicación para ti. Pero de aquí a 2, 3 años, de aquí a meses, vas a voltear atrás y vas a entender la explicación de Dios. Hoy no sabes y solo quieres preguntar cómo hacerlo. Pero Dios no te va a contestar. Y una de las cosas que quiero que tu corazón lleves y lo medites es esto: deja de preguntarle a Dios por qué. Y solo dile, Señor, tu explicación llegará después. Pero mientras llega, quiero obedecerte. Quiero aferrarme a ti. Eso cambia nuestra vida. ¿Sí? Cuando nosotros, iglesia, miramos el silencio de Dios, muchos de nosotros hemos escuchado esto, es una realidad. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El que Dios esté callado no quiere decir que está fuera de ti o lejos de ti. Vuelvo y repito, Él quiere que confiemos. Y entre más silencio Él está, más vamos a tratar de entender por qué es que Dios no responde. Pero en el caminar vamos a entender que es mejor, ¿me entiendes?, confiar que preguntar. Al final vas a entender muchas cosas de esto, que al final va a ser mejor, ¿me entiendes?, confiar que preguntar. Imagine que venga de repente y yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué, amor? ¿Me amas? Y ella de repente me saque la vuelta, ¿no? Y yo le vuelvo a preguntar, ¿me amas? Y me saca la vuelta. Y que de repente ya cansada me diga, ¿me amas? ¿Quieres que te diga la verdad? Y que de repente mi esposa diga, no, no te amo. Perdóname, pero no te amo. Y uno, casi un infarto. ¿Sí? ¿Y qué va a decir mi esposa? Querías escucharlo. Tú me preguntaste. Tú estabas aferrado de, y me amas, y me amas. ¿Sí? A veces somos así con Dios. A veces Dios se calla porque no te quiere decir lo que realmente está pasando contigo. ¿Sí? Dios muchas veces se va a quedar en silencio porque llega un momento donde Dios va a meter su mano y te va a sacar todo aquello que nadie ha podido arrancar. Pero si te dice y le preguntas, si Dios te dice, ¿sabes qué? Te tengo que hacer libre.
porque tienes esto dentro de ti, y te vas a asustar. Imagínense que un momento le hemos platicado con mi esposa que Dios nos abriera los ojos espirituales y que viéramos los demonios en el ambiente espiritual. Caeríamos muertos. Hay cosas que Dios no nos va a explicar y que nunca lo hará, porque no te convence no, ¿cuál es la palabra? No te incumbe, gracias. No te incumbe a ti. Imagínense que Juan le hubiera dicho en Apocalipsis: Señor, ándale, deja, yo escribo lo que no quieres. ¿Y qué le dijo Dios a Juan? Hay cosas que no vas a tener que escribir, no la escribas. Pero Juan le hubiera dicho: no, ándale, escribámosla, porque eso le puede servir a la iglesia Aliento de Vida allá en el año 2026. Y Dios dice: no la escribas, porque la iglesia no debe de saber esto. Y hay cosas que Juan no escribió y que nunca vamos a saber qué era, porque no nos incumbe a nosotros saber los misterios de Dios. Lo que sí nos conviene es confiar en Dios, eso sí, pero no buscar los misterios de Dios. Señor, pero ¿por qué esto? No. Por eso, mire, yo casi no me meto a la área de escatología, porque la escatología, usted y yo nos quedamos de cabeza y no entendemos nada. ¿Sí? Que el dragón de 5 cabezas, de que me tiene, y todo tiene un significado lógico. Pero hay cosas que los misterios de Dios no nos toca entenderlos. El por qué no te toca a ti, le toca a Dios. Pero el confiar sí nos toca a nosotros. Y esa es la parte que Dios quiere. Él quiere guardar silencio, ¿sí? Y si guarda silencio es porque tiene sus razones. Porque Él no quiere, me tienes que te espantes, no quieres que te desanimes, no quieres, no, Él está en su silencio, Él está trabajando en nosotros. Aunque Él esté en silencio, Él sigue trabajando. Él no se ha detenido. Eso que tú no veas lo que has querido ver, no quiere decir que Dios no está trabajando. Si tú has orado y parece que Dios no lo está haciendo, no quiere decir que Dios no está haciendo nada. No, Él está ahí. Porque si es alguien que ha tenido seriedad en lo que quiere hacer con nosotros, es Dios. Es Dios. Amén. Ahora voy terminando esto, me quedan como 20 puntos. Ahora, ya vimos que entonces la fe no es entender procesos, sino entender a la persona que nos mete en los procesos. ¿Sí? Pedro entonces nos enseña que bajándole la barca caminó sobre las aguas, porque creyó a lo que Jesús estaba hablando. Esa parte de confiar muchas veces nos cuesta, porque no estamos preparados para poder hacerlo. Y una y otra vez usted va a entender esta palabra conmigo, porque queremos razonamiento. Queremos un razonamiento humano. El por qué me está pasando esto. Y queremos que Dios baje o mande un ángel y nos explique el por qué está pasando. Y no va a pasar, ¿sabe? Eso es lo más duro, que no va a pasar. Porque Dios no te metió al proceso para explicarte. Te metió al proceso para transformarte, que es diferente. Imagina que te meta a cada proceso y te esté explicando el por qué lo hace y por qué. No. Sin embargo, Dios hace lo que tiene que hacer porque Él es soberano. Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos sentados acá hoy, estamos en esta casa, necesitamos ser tratados por Dios de diferente manera. Pero de que somos tratados por Dios, somos tratados por Dios. Eso no le quede duda, que usted y yo somos tratados por Dios. Hay cristianos que quieren que Dios los, ¿cómo dice en Chile, verdad? De allá que los arrulle. Y porque creen que Dios es grande, los agarra en sus brazos, arraruriño, arraruriñá. Duérmase mi niño, duérmase allá. Y queremos que Dios nos traiga así en los brazos. Pero vuelvo y repito otra vez, a Dios no está preocupado en tu cuerpo. Dios está preocupado en tu alma. Y si para que tu alma llegue a una altura, que llegue a la eternidad, va a tener que hacer cosas en la tierra que tú y yo no vamos a entender. ¿Te das cuenta? Y cuando escuchamos esto es como, oh my gosh,
Entonces eso sí está serio. Y hay gente que le da miedo entrar a las manos de Dios. Hay gente que le da miedo entrar al proceso de Dios. ¿Por qué? Si Dios no es ogro, si Dios no es malo, si lo que Él dice es que mis pensamientos no son de mal sino de bien, para llevarte a tu propósito. Entonces, si Dios está diciendo que lo que Él piensa no es malo, ¿por qué tenemos miedo nosotros de entrar a ese proceso? ¿De qué ha estado usted ahí? Y por la cual usted muchas veces, usted y yo hemos estado, ¿me entiendes?, en un círculo, es porque le hemos dado vueltas a la cosa. Pero la obediencia, ¿me entiendes?, que Pedro estaba experimentando en ese momento, aparte de los otros que se quedaron, era, ¿me entiendes?, el proceso de entendimiento. Era, ok, entonces voy entendiendo. No necesito explicación ni instrucción, sino solo necesito obedecer, creer, confiar. Esto es lo que llegó Pedro a la conclusión. De que Pedro no dijo, yo no sé si no tengo una manera que me explique cómo bajarme de. Él quería que Jesús le dijera, baja primero el pie derecho y luego agárrate de la lancha y baja el izquierdo, y cuando ya lo tenga los dos, suéltate. Es lo que Pedro hubiera querido buscar, o no buscó más bien. No somos así, que primero tentamos el agua y estamos como, ok, ya es uno, y le hacemos hasta así, ¿no? Por si no nos hundimos. Y luego, oh, wow, pero agarrados, ¿no? Porque no va a ser que me agarro de aquí, ¿verdad? No somos así en la vida, que queremos tentar todo primero. Pero usted sabía que en Dios no podemos hacer eso. En Dios no podemos ir a tientas a ver. No sé, no, mejor no. ¿Sabe cuántos cristianos han hecho eso? ¿Sabe cuántos creyentes han hecho eso? Yo le voy a creer a Dios. Yo sé que va a salvar a mi familia, va a salvar a mi hijo, pero no sé, mejor no. Imagínense esa parte. ¿Cuándo vamos a conocer realmente el poder, la gracia de Dios, si estamos jugando con explicación? Nunca vamos a conocer el poder de Dios cuando estamos buscando explicaciones. Qué fácil hubiera sido para Pedro, ¿me entiende?, y para nosotros si hubiera estado escrito que Jesús le dio explicaciones, le dio esa instrucción para bajarse de la barca. Qué fácil hubiera sido para nosotros, porque ahora lo tomamos como un mensaje de, Jesús le dijo esto a Pedro y entonces tenemos que hacer esto nosotros. Fácil hubiera sido tener una explicación. Y yo quiero decirte, ¿me tienes? Está tu corazón esto. Deja de buscar, ¿me tienes? Esa parte. Porque el después es perfecto. El después de Dios trabaja mejor. El después, ¿me entiendes?, aunque hoy no lo entiendas, es bueno para nosotros. Ese después de Jesús, en el confiar nosotros, dice la palabra que después que él caminó, de repente vio la tormenta. Pedro se distrae y se empieza a hundir. Pero dice que Jesús lo agarra y lo vuelve a tomar. Y dice que ambos van a la barca, y cuando se suben, la tormenta cesa. Se acabó. Qué casualidad, ¿no? Que cuando Pedro y Jesús suben a la barca, pues se acaba la tormenta. Ahora, ¿cuál es la parte esa entonces? Que el proceso, el después de Dios, es mejor. Porque Él dice, ¿por qué no tuvieron fe? Y les reclama la falta de fe, la falta de confianza. ¿Sí? Porque hay duda. ¿No viste cómo hice el milagro? Jesús hubiera podido decir, ¿no vieron el milagro que hicimos ahorita? ¿Por qué duraron? Y muchas veces nos encontramos en esa situación. Hoy Dios te bendice, Dios hoy te toca, y mañana estás lleno de dudas.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre quieres explicación. Y la fe no es explicación. Es algo que no se ve, pero se cree. He visto mucha gente en el caminar que son, mentiras, tocados por Dios, y de repente los ves 2, 3 semanas y dicen: ¿se desinfló el globo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Al Dios que te tocó no es real entonces? ¿Al Dios que te tocó, te ministró, no inyectó en ti su presencia para que en el momento difícil puedas llorar, pero al mismo tiempo del llanto puedas confiar? ¿Se da cuenta cómo es este evangelio? Pero este es el evangelio que muchas personas no les han predicado. Y la fe es esta, entonces. ¿Sí? Confía. ¿Sí? Confiar es permitir que Dios te explique después. Llegará ese día, iglesia, que mirarás atrás y vas a entender muchas cosas de Dios. Pero si te aferras hoy, si te aferras hoy. Si no te aferras y pierdes tu fe y la confianza en Cristo, vas a perder muchas oportunidades. Hay alguien que dijo una vez: ¿qué es? ¿Cómo es que uno puede llegar a ser pastor? Me preguntaron. Y yo le dije: lo único que puedo saber es que para llegar a ser pastor hay que tener procesos. Y hay procesos que sí duelen, porque vas a tener que pasar procesos para entender a la iglesia. Vas a tener que sentir dolores que la iglesia va a sentir. Y a veces ser pastor no solamente es un llamado, tiene que ser un proceso. Por eso muchas cosas que predico aquí al frente las he pasado, las he sufrido, pero con propósito. Que ahora puedo voltear atrás y puedo decir: el después de Dios vale la pena. El después de Dios sí vale la pena. Porque hay alguien que te perfecciona. Porque hay alguien que te fortalece en la fe. Y ese es Cristo Jesús. Por eso hoy, en esta noche, no gastes tus fuerzas tratando, mentiras, de descifrar los planes de Dios. No gastes tus fuerzas queriéndole entender a Dios el por qué estás pasando esto. Muchas quieren que llegue, yo siempre he dicho esto. Muchos quieren que Dios llegue con una varita y haga esto. ¡Ping! Tu problema es resuelto. ¡Ping! Todo está arreglado. Y quieren que Dios llegue como una varita mágica y toque todo lo que queremos. Porque es más fácil que Dios venga y toque con su varita a nosotros obedecer lo que Dios nos está pidiendo, confiar. Es más fácil quedarse en la barca que bajarse de la barca. Eso es más fácil. Y por eso quedarse en la barca es de aquellas personas que nunca van a aprender a confiar en Dios. Van a escuchar que otros, mentiras, están conociendo a Dios, pero sus vidas nunca van a conocer el poder de Dios. Porque bajarse de la barca no vale la pena. Pero quedarse en la barca no vale la pena. Pero cuando te bajas, estás intentando confiar en aquel que te ha llamado a cosas hermosas en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy.